Muy bien, pues aquí he colocado los 4 principios esenciales de la termodinámica sobre los cuales se cimienta o fundamenta toda esta área de estudio y que ha permitido la deducción de múltiples leyes aplicados a diferentes sistemas físicos. Les llamo principios porque dentro del consenso de la comunidad científica vigente no se acepta que sean leyes, dado que principalmente fueron deducidos a partir de observaciones empíricas sobre distintos procedimientos experimentales y que a partir de los cuales se permitió posteriormente el desarrollo de leyes formales y ecuaciones matemáticas abstractas que dieran una mayor precisión a dichas observaciones. Entonces, aun cuando están denominados ordinalmente del 0 al 3, no fueron realmente postulados en este orden cronológico. Primero fue postulado el principio 2, luego el 0, luego el 1 y luego el 3, pero la nomenclatura es esta. El principio 0 establece el equilibrio termodinámico. No es el nombre formal del principio de ninguno de los 4, pero es una simplificación que me permite a mí poderlo dar a entender un poco de manera más sencilla. Entonces, este principio establece que en una condición en la cual dos sistemas no estén comunicados entre ellos, quiero decir con que no estén comunicados entre ellos, que no tengan capacidad de intercambiar ni materia ni energía entre ellos, pero que sí puedan hacerlo con un tercer sistema en común para estos dos. Entonces, si ambos sistemas se encuentran en equilibrio con este tercer sistema, entonces entre estos dos también lo estarán. Y ese es un equilibrio termodinámico. Ahora, una manera un poco más sencilla o una simplificación mucho más abstracta y reducida de lo que les acabo de decir es que cualquier sistema tiende a ir hacia el equilibrio termodinámico. Es como lo podríamos entender en su forma más simplificada. Cualquier sistema tendería a ir hacia un equilibrio termodinámico. Pero para ello, primero hay que definir qué es un sistema. Un sistema, en términos físicos, puede ser cualquier área del espacio observable y medible que nosotros queramos analizar. No importa las dimensiones de este espacio, su ubicación, simplemente cualquier región dentro del universo asequible para nosotros puede ser un sistema. Ya dentro de esa área o dentro de esa región nosotros podemos encontrar diferentes entidades en las cuales podemos encontrar o darles relaciones en común entre ellas de manera arbitraria. Pero para términos simples, si nosotros tenemos la totalidad del universo, como esta esfera que acabo de dibujar acá, un sistema puede ser cualquier región o cualquier área de nuestro interés dentro de ese universo. Y ese será nuestro sistema. De ahí después podemos mencionar que existen los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y los sistemas completamente aislados. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema abierto, un cerrado y un aislado? Bueno, les digo también, la definición formal es un tanto más larga, pero en términos prácticos, un sistema abierto es capaz de intercambiar ya sea energía, materia o ambos con otro sistema. Eso es lo que hace un sistema abierto. En la naturaleza prácticamente todos los sistemas tienden a ser abiertos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos hay intercambios, si no de materia, al menos de energía. Intercambios de temperatura, intercambios de luminosidad, intercambios de concentraciones, de cualquier manifestación energética que nosotros podamos pensar. Es muy difícil que en condiciones ambientales promedio existan otro tipo de sistemas que los abiertos. Si nosotros lo pensamos, nosotros somos un sistema abierto, nuestras células son un sistema abierto porque no es autorregulable por sí mismo. Hace intercambios de materia o hacemos intercambios de materia y de energía para poder mantener nuestra subsistencia. Por lo tanto, un sistema cerrado es aquel que no es capaz de intercambiar materia, pero al menos puede hacer
intercambio parcial de energía. Es decir, no puede intercambiar o no puede pasar dentro de los límites de ese sistema materia hacia otro sistema, pero sí puede estar haciendo cesiones o ganancias de distintas manifestaciones energéticas. Energía, como habíamos dicho, energía como la capacidad de desarrollar un trabajo. Bien, ahora los sistemas aislados son aquellos que no son capaces de intercambiar ni energía ni materia. Es decir, no tienen la necesidad de hacer ningún tipo de cesión de trabajo, de energía, de materia, y por sí mismos pueden subsistir. Por eso les repito que a nivel físico, ambiental promedio, es complejo o es difícil tener un verdadero sistema aislado. La mayoría tienden a ser sistemas abiertos, ya sea que intercambien energía o materia para mantener su subsistencia, incluyéndonos nosotros e incluyendo también las células, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir entonces que en condiciones de ambientales promedio? ¿A qué quiero decir condiciones ambientales promedio? De presión, entendido presión como la fuerza sobre un área determinada, eso es presión, fuerza sobre un área. Por ejemplo, si yo me paro sobre mis dos extremidades, ahí ejerzo una presión distinta a que si yo me paro sobre una sola extremidad. Mi masa es la misma, mi peso es el mismo, pero ¿qué es lo que estoy modificando? El área. Entonces, la presión, al ser la fuerza que nosotros aplicamos sobre un área, puede cambiar en función ya sea de la fuerza que nosotros apliquemos o del área sobre el cual se aplique esta fuerza. Entonces, si mantenemos una presión constante, ¿qué quiere decir constante? Que no va a cambiar, que se va a mantener, y de temperatura constante, igual, es decir, no va a cambiar, sino que va a ser constante, mantenida. Entonces, cualquier sistema que nosotros pensemos va a tender a ir a un equilibrio termodinámico. Entonces, ¿qué es un equilibrio termodinámico? Ya que hemos definido sistema. Equilibrio, que también es un concepto sacado del latín equum, que quiere decir igualdad, nos puede llevar a pensar en múltiples acepciones. En múltiples acepciones o conceptos o perspectivas podríamos hallar esta igualdad. Al menos en aspectos termodinámicos generalmente se solicita en tres áreas: que haya equilibrio térmico, equilibrio químico y equilibrio mecánico. Es decir, tendría que haber igualdad en temperatura, igualdad química e igualdad mecánica. Pero con esto quizá todavía no quede muy claro a qué se refiere que haya en un sistema, que ya vimos que es un sistema, equilibrio térmico, equilibrio químico y equilibrio mecánico. Y aunque parezcan tres tipos de equilibrios distintos o tres tipos de igualdades distintas, en realidad son prácticamente un mismo fenómeno visto desde distintas perspectivas, que trataré de ejemplificar con distintas demostraciones, que a continuación voy a representar en la pizarra.
Muy bien, pues acabamos de definir que el primer principio de la termodinámica dice que cualquier sistema, que ya sabemos que un sistema es cualquier región dentro del universo que sea de nuestro interés, tiende a ir de manera pasiva al equilibrio termodinámico. Es decir, sin necesidad de que nosotros hagamos algo adicional sobre ese sistema, siempre tenderá a ir hacia un equilibrio termodinámico. Y como dijimos anteriormente, ese equilibrio termodinámico se alcanzará cuando haya equilibrio químico, equilibrio mecánico y equilibrio térmico, que como les dije, aunque parezcan distintos tipos de equilibrio, en realidad es una misma manifestación vista desde distintas perspectivas. Por ejemplo, un sistema podría ser estas dos barras de metal, la roja a una mayor temperatura y la azul a una menor temperatura. De manera empírica, la mayoría de ustedes ya sabe qué es lo que podría pasar cuando aproximáramos estas dos barras o más bien hicieran contacto entre ellas, caliente con fría, o de mayor temperatura con menor temperatura. Lo que va a suceder es que la barra de mayor temperatura empezará a descender su temperatura, mientras que la barra de menor temperatura comenzará a aumentar su temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambas compartan la misma temperatura. Y esa temperatura, a su vez, estaría representada por la temperatura del entorno en el cual se encontraran estas dos barras. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un ambiente donde la temperatura es alrededor de 20-25 grados Celsius, pues el equilibrio térmico se alcanzaría aproximadamente a estos valores. Si en cambio nosotros encontráramos un ambiente que se encuentra a 10 grados Celsius, a 5 grados Celsius, pues el equilibrio se movería hacia dichos valores. Es decir, como definimos en este primer principio, tiende a ir todo hacia esta igualdad térmica. Como pueden darse cuenta, el equilibrio no tiene un valor definido. En realidad el equilibrio se puede mover hacia valores más altos, a temperaturas más altas o a temperaturas más bajas, de acuerdo a la temperatura del entorno y donde encontremos este sistema. Bueno, ahora en medio tenemos otro tipo de equilibrio aparentemente, que sería un equilibrio mecánico, donde una persona en la cima de un edificio, de una torre o de cualquier otro tipo de edificación, deja caer un objeto sin necesidad de aventarlo, simplemente lo deja caer. Es decir, una cosa es lanzarlo hacia el suelo, donde se está agregando un momento lineal sobre el objeto, y otra cosa es simplemente dejarlo caer. A eso me refiero en este segundo ejemplo, donde una persona está dejando caer un objeto e independientemente de las características de ese objeto, de que pueda tener una mayor capacidad elástica o de rebote, cada vez que impacta el suelo, igual, de manera empírica, lo que ustedes están acostumbrados a ver es que con cada impacto, cada rebote subsecuente es de menor altura, hasta que finalmente el objeto que haya lanzado, que en este caso pudo ser una pelota, un esferoide, llega a un punto completamente estático donde ya no da ningún nuevo rebote, y entonces ahí podríamos decir que ha alcanzado su equilibrio mecánico. ¿Qué es lo que está pasando que podamos comparar o que sea igual entre este equilibrio mecánico aquí, donde en cada bote va perdiendo energía cinética y alcanza un equilibrio hasta el punto en el cual ya no hay ningún bote y se queda completamente estática sobre la superficie en la cual ha golpeado, con respecto a este equilibrio térmico? Al parecer, esto solamente es temperatura y esto es movimiento, pero en realidad son bastante parecidos estos dos tipos de equilibrio. Si nosotros ahora lo analizamos desde la perspectiva de partículas en la composición de cada uno de estos objetos, podemos extrapolar que en estas barras, tanto en la caliente como en la fría, hay moléculas, y a su vez esas moléculas están compuestas de átomos, como lo hemos visto en la física clásica de años, en la escuela básica y en la escuela media básica. Y por lo tanto, un objeto que siempre se encuentre a mayor temperatura, eso determina que sus partículas poseerán una mayor agitación y un estado de vibración molecular y atómica mayor.
respecto a aquellos objetos que se encuentren con una temperatura más baja. Por lo tanto, si ahora en lugar de dibujar solamente rayones en estas barras, tratase de ejemplificar el estado de sus partículas, podríamos pensar que en el caso de la barra de mayor temperatura, sus partículas se encontrarían en un mayor estado de agitación o en un mayor estado de vibración con respecto a las partículas que componen a la barra con una temperatura más fría. En este caso, las partículas que componen a dicho objeto tendrían una configuración mucho más rígida, es decir, mucho menos vibración, mucho menos agitación con respecto a la de mayor temperatura. Y por lo tanto, conforme pasa el tiempo y de manera empírica nosotros hemos deducido que van a igualar su temperatura con respecto al ambiente, con respecto al entorno, esto quiere decir que entonces las partículas que componen a la barra de mayor temperatura irá descendiendo su estado de agitación, su estado de vibración, mientras que las partículas que componen a la barra de menor temperatura irán aumentando su estado de agitación o su estado de vibración hasta que ambas barras, ambos cuerpos, tengan el mismo estado de agitación o el mismo estado de vibración. Es por eso que la temperatura en una percepción física es una característica intrínseca de la materia asociado a la energía interna, entendiendo la energía interna como la sumatoria de todas las energías cinéticas y las energías potenciales de las partículas que componen a un cuerpo. En términos más simples, quiere decir que es un referente del estado de dinamismo o el estado de agitación de las partículas de un cuerpo. A mayor temperatura, mayor dinamismo, mayor agitación de las partículas que componen ese cuerpo, mientras que a menor temperatura, menor agitación, menor dinamismo de las partículas que componen a dicho objeto. Ahora, en el caso de la pelota o del objeto que golpea la superficie y que con cada golpe disminuye su rebote hasta quedar en un estado completamente estático sobre la superficie en la cual ha botado, ¿qué podríamos entender? Bueno, conforme golpea la superficie de dicho objeto, si yo hago más grande este objeto, puedo entender que también está hecho de múltiples partículas. Y que con cada impacto que hace sobre la superficie este objeto, la energía potencial y cinética de estas partículas se va distribuyendo de manera más o menos equitativa entre todas las partículas que componen al cuerpo, de tal manera que disminuye su capacidad elástica de rebote, hasta el punto en el cual todas las partículas que componen a este cuerpo tienen la misma cantidad de energía cinética y potencial, y eso representa su estado estático sobre la superficie sobre la cual ha rebotado. Misma cantidad de agitación y misma cantidad de dinamismo aquí, que misma cantidad de agitación y dinamismo aquí.